Hola a todos y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema complejo, un auténtico polvorín. África Occidental. Sí, desde luego. En las últimas 2 semanas han pasado muchísimas cosas. Y lo que a primera vista pueden parecer noticias aisladas, pues un ataque terrorista, una disputa por uranio. Un realineamiento diplomático. Exacto. En realidad están profundamente conectadas. Nuestro objetivo hoy es precisamente ese, conectar los puntos. Y responder a una pregunta clave, diría yo. ¿Cuál sería? Pues si lo que estamos viendo en África Occidental es el nacimiento de un nuevo bloque geopolítico antioccidental, forjado a base de inestabilidad, o si es simplemente una espiral de crisis locales que se contagian unas a otras. Esa es la pregunta. Y para intentar desentrañarla, hemos analizado cientos de fuentes, desde comunicados oficiales y agencias internacionales hasta medios locales. Y analistas sobre el terreno, que es muy importante. Y lo que emerge es un panorama, fascinante y a la vez muy preocupante. Las decisiones que se toman en un pueblo de Nigeria pueden tener eco en los mercados de Europa. O en los pasillos del poder, en Washington y Moscú. Exacto. Y para realizar este análisis hemos contado con la ayuda de Estilo News. Que es una herramienta potentísima. Sí, es una aplicación de noticias que utiliza la misma tecnología de inteligencia artificial que su versión profesional, estilo Intelops, que está diseñada para gobiernos y grandes empresas. O sea que nos permite cribar una cantidad de información ingente. Y detectar patrones que de otro modo, pasarían desapercibidos. Así que, si te parece, empecemos por el epicentro de la violencia, Nigeria y la región del Sahel. Vamos a ello. En los últimos días hemos visto un repunte de los ataques que asusta. Brutal es la palabra. Para que nos hagamos una idea, hay dos ejemplos muy claros de la última quincena. A ver. Por un lado, un ataque del grupo Lakuraguaya a un mercado en el estado de Sokoto, en Nigeria, donde asesinaron a sangre fría a 2 cambistas. Y por otro lado, algo que ya es una tragedia recurrente, ¿no? El secuestro masivo. Más de 170 personas en una iglesia durante la misa del domingo en el estado de Kaduna. Y no son simplemente actos de violencia, son mensajes de poder. Entiendo la estrategia de sembrar el terror, pero a menudo oímos hablar de bandidos y de yihadistas casi como si fueran lo mismo. Ya. ¿Realmente lo son? ¿O es una simplificación que nos impide ver lo que de verdad está pasando? Es una simplificación peligrosa, sí. Tienes que imaginarlo como un ecosistema criminal muy, muy complejo. Vale. Por un lado, tienes las grandes franquicias del terrorismo, los que son leales al Estado Islámico, que allí se agrupan como ISWAP, Y por otro, los de Al-Qaeda. que operan como JNIM. Su objetivo es ideológico. Quieren establecer un emirato, un Estado regido por su visión extremista de la ley islámica. Y luego están los llamados bandidos. Exacto. Estos son grupos cuyo principal motor es el dinero. Se dedican al secuestro para pedir rescates, a la extorsión. Su ideología es el beneficio. Pero las líneas se mezclan, imagino. Totalmente. Ahí se vuelven borrosas. A veces los yihadistas subcontratan a los bandidos. Otras veces compiten por el territorio. Hasta el punto de que se matan entre ellos. Hemos visto enfrentamientos muy sangrientos, sí. Como uno reciente entre facciones de ISWAP y el grupo de Bukura cerca de la frontera con Níger, docenas de muertos en ambos bandos. Para la población, claro, el resultado es el mismo. Terror y desplazamiento. Y el impacto en la vida diaria debe ser devastador. Las fuentes hablan de comunidades enteras abandonadas en la zona de Kajuru, en Kaduna. Ocupadas directamente por estos grupos. Se han cerrado escuelas en el estado de Níger. Es una hemorragia social constante. Y una presión enorme para los gobiernos, que a menudo se ven superados. Fíjate en el caso de Nigeria con el secuestro de Kaduna. ¿Qué pasó? Su primera reacción fue negarlo. Lo negaron públicamente. ¿No me digas? Sí. Hasta que la presión de los medios y de foros cívicos fue tan grande que no tuvieron más remedio que admitirlo. Esa torpeza erosiona la confianza de la gente. Y supongo que esa falta de confianza alimenta el debate sobre si el modelo de seguridad actual funciona. Totalmente. Ha reavivado con muchísima fuerza la discusión sobre si es necesario crear policías estatales. Una fuerza más local. Claro, la idea es que una policía local, que conoce el terreno y a la gente, podría ser mucho más efectiva. Pero eso abre otros debates sobre el control político. Es un dilema. Y esta debilidad interna, esta incapacidad del Estado para controlar su territorio, es la puerta de entrada para la intervención de potencias extranjeras, ¿no? Justo. Y aquí llegamos a un punto que a mí me parece crucial. El día de Navidad, Estados Unidos lanza un ataque con misiles en Sokoto, Nigeria. Una escalada muy seria. Mucho.
Y lo más interesante es el choque de narrativas que provoca. La justificación oficial de Washington es clara: proteger a las comunidades cristianas de ataques de grupos como la Kuragua. Que es una facción afiliada a ISIS. Eso es. Y para ser justos, la amenaza es real. Un informe de Open Doors International dice que la persecución de cristianos está en máximos históricos, y Nigeria es, con diferencia, el país más letal. Vale, esa es la narrativa oficial estadounidense. Pero, ¿alguien en la región se la cree sin más? Me suena una explicación muy simple. Has dado en el clavo. Numerosos analistas locales lo ven de una forma muy distinta. ¿Cómo lo ven? Argumentan que la protección de las minorías es un pretexto, una justificación conveniente para intervenir en una región geoestratégicamente vital. Por los recursos. Principalmente el uranio. La percepción es que estos ataques, aunque eliminen a terroristas, pueden causar daños colaterales y, sobre todo, exacerbar las tensiones religiosas. Darles más argumentos a los yihadistas, al final. Exacto. Incluso el gobierno nigeriano se mostró públicamente incómodo con esta narrativa de persecución religiosa. O sea que esta tensión con Estados Unidos no es un hecho aislado, sino que es parte de un movimiento mucho más amplio en toda la región. Exactamente. Es la punta del iceberg de un realineamiento geopolítico en toda regla. Hablas de la alianza de los estados del Sahel. De la AES, sí. Los gobiernos militares que han tomado el poder en Mali, Níger y Burkina Faso. Su estrategia es un giro de 180 grados. Están cortando lazos con Occidente. Sobre todo con Francia, la antigua potencia colonial, y abriendo las puertas a nuevos socios. Principalmente a Rusia. Principalmente a Rusia, sí. Y ese giro no es solo retórico, tiene consecuencias muy prácticas. Muy prácticas. Un ejemplo que puede parecer lejano, pero es muy simbólico. La AES emitió un comunicado conjunto condenando la operación de Estados Unidos en Venezuela que acabó con la captura de Nicolás Maduro. ¿Y eso por qué? Es una forma de enviar un mensaje a Washington. Ya no estamos en su esfera de influencia. Tenemos nuestra propia política exterior. Y a esto se le suman las prohibiciones de viaje. Prohibiciones recíprocas entre Estados Unidos y estos países del Sahel. El panorama de ruptura diplomática es total. Y en medio de todo este caos geopolítico y de seguridad, los datos económicos nos cuentan una historia que parece casi imposible. Es una lección clave sobre resiliencia económica. Con todo lo que estamos describiendo, uno esperaría que la economía de Nigeria estuviera por los suelos. Sin embargo, las exportaciones no petroleras están batiendo récords. 6.100 millones de dólares en 2025, llegando a más de 120 países. ¿Cómo se explica? Hay una economía paralela que funciona al margen de la violencia. No es una contradicción, sino la prueba de que la economía de Nigeria no es un monolito. Son múltiples realidades conviviendo. Ya. Es muy probable que ciertos sectores como la agricultura de exportación o el pujante sector tecnológico de Lagos no solo sobrevivan, sino que prosperen. Pero esa resiliencia tiene un límite, ¿no? Y se alcanza cuando la inseguridad ahoga directamente las arterias de la economía. Ahí es donde todo se puede venir abajo. Pienso en el bloqueo de combustible en Mali. Justo. El grupo yihadista JNIM ha impuesto un bloqueo en las rutas que llevan combustible a la capital, a Bamako. El resultado es una escasez gravísima. Y la respuesta de Níger, que es país de tránsito, ha sido muy controvertida. Mucho. Han sancionado a los transportistas que se niegan a hacer esas rutas por miedo a ser atacados. Les han rebotado las licencias. Les están obligando, básicamente. Se están diciendo. O arriesgan su vida o pierden su medio de vida. Human Rights Watch ya lo ha denunciado como una posible violación de derechos humanos. Esa mano dura del gobierno de Níger es la misma que estamos viendo en otro sector mucho más estratégico, el uranio. Ahí la tensión no es con los camioneros, es directamente con Francia. Y es una tensión de altísimo voltaje. Sí, hay un cargamento de más de 1.000 toneladas de uranio paralizado en el aeropuerto de Niamey desde diciembre. ¿Por qué? Porque la Junta Militar nigerina tomó el control y nacionalizó la mina de Someir, que operaba la empresa estatal francesa Orano. Y ahora Orano reclama ese uranio. ¿Y la Junta se niega a entregarlo? Es un pulso en toda regla. Un pulso en el que Níger no está solo. Ni mucho menos. Mientras la disputa con Francia escala, Níger estrecha lazos con Rusia a una velocidad de vértigo. Ya. Moscú acaba de nombrar un nuevo embajador residente en Niamey y ya han firmado acuerdos de cooperación nuclear. El mensaje es claro. Si Francia nos da problemas, tenemos otro comprador. Exacto. Esto redibuja por completo el mapa energético de la región. Y mientras los gobiernos y las corporaciones se pelean por los recursos, la población civil se enfrenta a una crisis mucho más básica y brutal: el hambre.
es la consecuencia final, la más trágica de toda esta inestabilidad. La ONU ha lanzado una advertencia muy seria. El noreste de Nigeria se enfrenta a la peor crisis de hambre en una década, y la causa principal es la falta de financiación internacional. Los donantes están mirando a otras crisis. Ucrania, Gaza. Y los fondos para África Occidental se han desplomado. ¿Tenemos cifras concretas de ese recorte? Sí, y son demoledoras. El Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, ha tenido que reducir la asistencia que ha proporcionado de 1,3 millones de personas a tan solo 72.000. Es una caída de más del 90%. Una barbaridad. Significa que millones de personas, sobre todo niños, que dependían de esa ayuda para sobrevivir, ahora mismo no tienen nada. Están a un paso de la hambruna. Vale, hemos pintado un panorama complejo, con inseguridad, un tablero geopolítico en pleno cambio y una crisis humanitaria que se agrava. Si tuvieras que resumirlo, ¿cuáles son los frentes clave que deberíamos observar? Pues yo me fijaría en 4 puntos. El primero, sin duda, la eficacia de esa nueva fuerza militar conjunta de 5.000 efectivos que la Alianza del Sahel planea desplegar. Si son capaces de contener la insurgencia o no. Justo. El segundo, la resolución del conflicto del uranio en Níger. Lo que ocurra con ese cargamento tendrá implicaciones directas en el mercado energético global. Y en las relaciones con Francia y Rusia, claro. Por supuesto. El tercero, la respuesta a la crisis humanitaria. Si la comunidad internacional reacciona y financia de nuevo los programas de ayuda. Cada día cuenta. Y por último, para no terminar con una nota tan sombría, hay un contrapunto de orgullo regional que no hay que perder de vista. La Copa Africana de Naciones en Marruecos. Eso es. Partidos como el de Marruecos contra Camerún o el de Argelia contra Nigeria generan una pasión que por un momento une a la gente más allá de las fronteras. Este análisis nos deja claro que estamos ante una región en un punto de inflexión, donde la seguridad de una aldea, la economía global y las estrategias de las superpotencias están, inseparablemente entrelazadas. Sí, y si tuviera que dejar una reflexión final, sería esta. Mientras vemos cómo cambian las alianzas, cómo se movilizan ejércitos, la pregunta fundamental sigue sin respuesta. ¿Y cuál es? Si las soluciones de seguridad impuestas desde arriba, ya sean por ejércitos nacionales o por drones extranjeros, pueden realmente resolver unas crisis humanitarias que nacen de la desigualdad y la desesperación económica a nivel local. Un análisis que ha sido posible gracias a Estelo News. Es una aplicación para móvil y ordenador que permite a cualquiera crear sus propios informes de inteligencia, extrayendo información de cientos de fuentes de noticias y de la plataforma X. Pueden obtener noticias impulsadas por IA a la carta. Y personalizar sus propios informes en www.estelonews.com. Gracias por acompañarnos en este análisis en profundidad. Un placer, como siempre. Si hay algún tema sobre el que deseen que indaguemos, no duden en hacérnoslo saber. Y para más análisis como este, sigan a Estilo News en sus redes sociales favoritas.